Vamos a comenzar con la serie que iniciamos la semana pasada, que titulé No somos de este mundo. ¿Cuántos saben que no somos de este mundo? Y quiero tocar un tema que después de escucharlo y entenderlo, usted no va a poder seguir siendo la misma persona. Los jóvenes se van a quedar aquí hoy. Este mensaje es también para los jóvenes. El título que le puse al segundo tema es una frase que el predicador Leonard Ravenhill utilizó durante muchos años, y él decía: Señor, sella mis ojos con la eternidad. Siempre me preguntaba qué es lo que él quería decir cuando le preguntaba al Señor que sellara sus ojos con la eternidad. Y quiero que me acompañe por favor a Hebreos capítulo 9, versículo 27, y vea usted lo que el autor dice. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Jesucristo se refirió al infierno, hermanos y hermanas, jóvenes, 11 veces en el Nuevo Testamento, dejando en claro que el infierno existe literalmente, que no es una metáfora, sino que es una realidad. Muchas personas tienen problemas en aceptar que un Dios todopoderoso, amoroso y misericordioso pudiera haber creado un lugar tan terrible. Pero esta interpretación es defectuosa. Primero, nosotros necesitamos entender, como seres humanos, por naturaleza, que tú y yo amamos el mal antes que el bien. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación. Fíjense cuál es la condenación que la humanidad recibe. Que la luz, ¿quién es luz? El Señor. Que la luz vino al mundo, hablando de Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Existe una conexión muy clara, hermanos y hermanas, entre el infierno y el mal. Si la puerta al infierno es la maldad, entonces busquemos el infierno. Primero, antes de buscarlo debajo, hay que buscarlo dentro de nosotros. El mal tiene una cara, el mal tiene un rostro. Recordemos el primer homicidio. Caín es asesinado por su mismo hermano, Abel. El asesinato de niños en los rituales en la antigüedad. Recuerden cómo tenían que tocar los tambores fuertes para que los padres no escucharan los gritos de sus hijos mientras eran quemados. El método de crucifixión de los romanos ha sido uno de los métodos de tortura más cruel en la humanidad. Hervir a las personas en aceite no se diga, eso es algo diabólico. El mal monstruoso de los nazis de meter personas en las cámaras de gases, quemarlos. Piensen ustedes en los tiroteos masivos, cómo un tirador puede entrar a una escuela y poderle disparar a un niño en la cabeza y reventar su cabeza y aún reírse de él. Las violaciones, los secuestros en Ciudad Juárez a las mujeres. ¿Cuántas fosas comunes no hay? Piensa en la mujer que acaba de asesinar a sus hijos hace unas semanas, que los ahogó. La otra mujer que les roció gasolina mientras sus hijos dormían y les prendió fuego. En México, enfrente de la casa de un amigo, encontraron una fosa con 50 cuerpos. 50 cuerpos. A eso agréguele la crueldad con que los sicarios torturan a sus víctimas y los destrozan en un tambo con ácido hasta que los despedazan. Son los llamados pozoleros en México. Eso es la cara del mal, y eso es algo diabólico. Hay algo diabólico en tanta maldad. Eso es algo que no es de este mundo. Eso es algo que pertenece a otro mundo. No es de este mundo, es algo desconectado de la psicología, de la política. No tiene sentido en términos racionales cómo un hombre se puede gozar en desmembrar a un niño y aún encontrar placer en eso.
Aunque el mal, fíjense, no es más poderoso que el bien, ciertamente el mal es la realidad más visible del mundo invisible. Como dijo Juan, ¿por qué creen ustedes que el mal es la realidad invisible más visible? Porque dice Juan que el mundo está bajo el poder ¿de quién? Bajo el poder del maligno. Y que el mundo en general, ¿qué ama? ¿Las tinieblas o la luz? Las tinieblas. Por eso esa realidad espiritual es la más evidente. Por eso muchos llegan a creer más en el diablo y en la santa muerte que en Dios. Porque dicen, no, el mal es más real que el bien. Si queremos profundizar en el tema del mal, tenemos que mirar dentro de nosotros. Siempre asociamos con el mal a Herodes, a Hitler, a Stalin, al Chapo. Ellos son los monstruos del mundo. Pero usted no conoce la capacidad monstruosa que hay dentro de usted hasta que no se le presenta la oportunidad, los medios, para poder satisfacer cada deseo oculto que está dentro de usted mismo. Usted a lo mejor dice, no, yo la verdad, como le dije la semana pasada, no, yo no sería tan mujeriego como Luis Miguel. Eso lo dice porque no tiene el talento y el dinero y la posición que tiene él. A lo mejor sería peor. Pero ¿qué pasaría si usted tuviera posición, poder, recursos ilimitados y capacidad para satisfacer cada uno de sus deseos? Desafortunadamente o afortunadamente, la mayoría de todos nacimos en México, unos en pueblos muy pobres de México, donde no pecamos solamente porque no tenemos dinero y posición, sino se nos destaparía todo el mal que hay dentro. Pero ¿qué si en lugar de haber nacido en México, usted hubiera sido el hijo de Nabucodonosor, como Belsasar, que tenía mujeres y estaba lleno de vino? A lo mejor usted hubiera sido peor que Belsasar, y en lugar de una mano el Señor hubiera mandado 10 y 20 pies, porque hubiera sido peor que él. ¿Qué si hubieras nacido en una cultura que permitiera la poligamia? A lo mejor yo nomás una esposa y nomás la amo. Eso lo dices porque estamos en una cultura que nomás permite la unión de uno. Pero ¿qué tal si esta cultura permitiera la poligamia? Yo veo que dentro de ustedes, de ti y de mí, vive un demonio que ama y se deleita en la maldad. Todos tenemos dos versiones dentro de nosotros mismos. Una es la versión demonio y otra es la versión celestial. Antes de yo entrar a explicar a profundidad cómo los seres humanos son ellos quienes eligen ir al infierno y no Dios quien los envía en contra de su voluntad, vamos a estudiar rápidamente a los ángeles. Porque antes de que los ángeles vayan al infierno, hay otras criaturas que ya están destinadas a ir ahí. Y vamos a estudiar un poco este tema. Los teólogos a los ángeles los han llamado espíritus puros o perfectos. Ellos no están sujetos a los límites que tenemos nosotros, como el tiempo, el espacio y la materia. Ellos no tienen cuerpo, por eso no están sujetos a la materia. Ellos pueden moverse de un lugar a otro en cuestión de milisegundos. Nosotros no. ¿Cómo se movió para venir aquí? En un carro. No apareció y desapareció. ¿Por qué? Porque tiene una limitante. Es que su cuerpo se mueve en el tiempo, en el espacio y en la materia. Un espíritu puro no necesita de los órganos para moverse. Tampoco necesita de un cerebro para poder procesar la información. Y aquí entramos en una revelación profunda. Póngase listo. Dios creó tres tipos de vida. La vida espiritual, que es donde están los ángeles y el Señor. Después Él creó la vida material, que es donde están los animales y las plantas. Pero como tercero, Él creó una creación híbrida, que es tanto espiritual como material. O sea, tenemos las dos naturalezas. Y somos los seres humanos, porque somos tanto espíritu como materia. Solamente que hay un problema. ¿Por qué nosotros no podemos operar como operan los ángeles, si también tenemos un espíritu igual que ellos? Porque Jesús dijo que el espíritu estaba dispuesto, pero el cuerpo, ¿cómo era? Débil. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Débil. Tenemos un espíritu poderoso, pero está limitado, ¿por quién? Por el cuerpo.
Y Jesús dijo que era débil, que el espíritu estaba presto a moverse, pero que la carne es débil. Y yo le agregaría torpe, cambiante y amante de lo malo. Por eso que le cuesta mucho al espíritu poder operar mientras estemos en este cuerpo. Por eso los seres humanos nos equivocamos 1000 veces. ¿Cuántos han cambiado de opinión muchas veces? ¿Cuántos se han equivocado? El caso de los ángeles es diferente. Ellos no se equivocan jamás en una decisión. Ellos ven en un instante y desde todos los ángulos la decisión que están tomando. Ellos no tienen que pensar ni investigar si la decisión va a ser correcta o no. Sus decisiones son irrevocables porque están seguros de la decisión que están tomando. Ellos ya vieron en ese momento la decisión a 1000 años, a 10,000 años, qué es lo que va a ocurrir. Ellos en ningún momento creen que están equivocados. ¿Sí? Como espíritus puros, ellos no tienen que investigar cómo será la vida sin Dios. Cuando ellos rechazaron a Dios, ellos sabían cómo será la vida sin Dios. Si tú pudieras entrevistar a un demonio, aún te diría que ellos tomaron la decisión correcta y que ellos no se arrepienten, porque ellos como espíritus puros, ellos tomaron esa decisión en la eternidad, teniendo un conocimiento total. Déjenme, yo le ejemplifico. Una decisión en la cual muchas veces hemos hecho nosotros decisiones en las que estamos 100% seguros. Hermano Tony, venga para acá, pase por favor. Le voy a poner una... Fíjense, voy a poner el ejemplo para que vean lo que es una decisión en la cual él no va a necesitar hacer una investigación y va a estar 100% seguro y no se va a arrepentir. ¿Sí? ¿Listo, hermano? Lo vamos a hacer serio para que funcione. Hermano, de todas las mujeres que hay aquí, le quiero preguntar, ¿cuál de todas es su esposa? Apúntela. ¿La que está de amarillo? ¿Esta o la de atrás? Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Está 100% seguro? Sí. ¿No tiene que hacer una investigación? ¿Está 100% seguro? Muy bien, vaya y siéntese, hermano. Hermano, ¿se arrepiente de la decisión? ¿Aún cree que puede no ser ella? No se arrepiente, ¿verdad? Eso es una decisión 100% seguro. ¿Me explico? Los ángeles, cuando tomaron la decisión, ellos estaban 100% seguros de la decisión que estaban tomando. Por eso ellos no pueden arrepentirse. En realidad ellos tomaron esa decisión. Cuando rechazamos a Dios, y cuando el diablo rechazó a Dios, él rechazó la bondad de Dios. Y al rechazar la bondad de Dios, él se volvió en un ser perverso. Dios es luz y vida. Por lo tanto, el diablo, ¿en qué se convirtió? En tinieblas y muerte. ¿Se arrepiente Satanás y los demonios de la decisión? Porque fue hecha a conciencia. Y no se arrepienten porque fue una decisión 100% seguro. Se dice que un día Dios le mostró a Satanás y a los ángeles todo el plan de redención. Y Satanás se enfureció y dijo, ¿cómo es posible que humanos hechos de tierra los van a elevar a ser reyes y sacerdotes? Y nosotros, yo, el ángel más bello, voy a tener que adorarlo. Y él dijo, no, prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Y esa fue la decisión que él tomó. Prefirió ser rey en el infierno, lejos de Dios, que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo puede alguien rechazar el bien y abrazar el mal? ¿Cómo es posible que alguien prefiera lo malo y no lo bueno? ¿Será posible eso? Diga, yo lo he hecho. ¿Cuántos han elegido el mal en lugar del bien? Levanten la mano. Ay, pues todos lo hemos elegido el mal en lugar del bien. En algún momento hemos tomado la decisión igual que el diablo. La diferencia con los ángeles es que nosotros podemos admitir que nos equivocamos y que fuimos ignorantes, porque aún toda decisión nuestro espíritu la tiene que procesar a través de nuestro sistema nervioso central, y eso es algo que nos hace cometer errores.
a veces el clima, a veces la situación, a veces la presión, a veces las hormonas. Somos tan cambiantes y Dios entiende que somos tan débiles y tan torpes que por eso podemos cometer errores. Por eso, mientras vivimos en el cuerpo, Dios nos ha dado un tiempo de gracia para que nuestra decisión la podamos cambiar y podamos ir con Él. Eso es mientras estamos vivos. Vea lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:13. Aún habiendo sido yo blasfemo antes, y perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, dice aquí, porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia en mi incredulidad, dice el apóstol Pablo. O sea, mientras vivamos en este cuerpo, vamos a cometer muchas torpezas. No somos espíritus perfectos. Por lo tanto, Dios nos concede tiempo de gracia mientras estamos en este cuerpo. El diablo no puede decir las palabras que dijo Pablo. Yo era ignorante y me he arrepentido. Él no se puede arrepentir. ¿Por qué cree? Porque él no cree que esté equivocado. En ningún momento, si tú le preguntas, él no cree que esté equivocado. Al contrario, él se cree que es una víctima de Dios. El infierno existe porque hay criaturas que voluntariamente tomaron la decisión de alejarse de Dios. Y aquí nació el infierno, cuando los ángeles se separaron de Dios. Y ahora llegamos al corazón de este mensaje. Y esto es algo que nosotros debemos tenerlo en nuestra mente todo el tiempo, en nuestra vida cristiana. El día de nuestra muerte, nuestro juicio. Un día nuestro cuerpo dejará de funcionar, ya sea porque nos volvamos viejos o por un accidente, dejará de funcionar. En ese momento nuestro espíritu abandonará el cuerpo y seremos parecidos a los ángeles. No ángeles, porque muchos se muere alguien y ya es un angelito. No, no es un ángel, sigue siendo un ser humano. Cuando venga el juicio el cuerpo va a ser recuperado de vuelta, sigue siendo humano. Pero la condición espiritual es muy parecida a la de los ángeles. Jesús dijo que en el cielo seríamos semejantes a ¿quiénes? A los ángeles, pero no somos ángeles. Habla de la condición espiritual de ellos. Nuestra muerte es el punto de contacto por primera vez en el cual el tiempo besa la eternidad y el tiempo se une con la eternidad. Y en ese momento nosotros dejaremos el tiempo, el espacio y la materia. En ese momento una decisión que nos toma 80 años de tomarla en toda la vida, como espíritus nos costará segundos. Mire, a mi papá, que me da gusto verlo aquí, hace algunos años en Guadalajara lo secuestraron, le robaron un carro. Y yo me acuerdo que él llegó y dijo algo que ilustra lo que los estoy explicando. Él dijo que cuando le pusieron la pistola en la cabeza, toda su vida pasó como una película en un flashazo, en un segundo. O sea, 60 años pasaron en un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento cercano a la muerte de cada uno de nosotros, y esta es una experiencia que cuenta toda persona que ha estado cercana a la muerte, porque en cualquier momento tu espíritu se prepara para abandonar el cuerpo y también abandona las limitantes que tenemos en este mundo, el tiempo, la materia y el espacio. Ya no está sujeto al tiempo, ya no está sujeto al espacio, ya no está sujeto a la materia. Ayer veía unos videos en internet, búsquenlos, de accidentes en el cual captaron el momento donde se ve que el alma sale. Y me encanta porque en cuanto ocurre el accidente, el alma sale en el momento en que dejas de latir, en el primer segundo. Vi un accidente de un carro, chocan, ¡paz! Al choque, a los 3 segundos, ¡pum!, sale el alma. Y veo cómo las personas se levantan y se elevan. ¿Por qué se elevan? Porque ya no está sujeto a la materia, ni al tiempo, ni al espacio. Solo que cuando Dios a veces dice que no es nuestro tiempo, nuestro espíritu se prepara y Él ya comienza a ver todo desde la eternidad. Y desde la eternidad todo se ve diferente. Allá ya no corre el tiempo, ¿verdad? En el espíritu, cuando tú sales, te das cuenta que 80 años pasaron en el espíritu en una milésima de segundo.
Porque la Biblia dice que 1000 años terrenales, 1000 años para ti, desde la eternidad, ¿cuánto se siente? Como un día. Ahora, ¿cuántos son 80 años a la luz de la eternidad? Tú los vas a ver así, mira, vas a decir, oye, sentí que 80 años, pero ya fuera del tiempo, ya en la eternidad, ¿cuánto fue mi vida? ¡Wow! Ay, te vas a quedar impactado. Cuando nuestro espíritu vive dentro del cuerpo, estamos sujetos al tiempo. Y las decisiones que tomamos es como si las tomáramos en cámara lenta, porque estamos en el tiempo. Mientras estemos en esta condición y tengamos vida, las puertas de la misericordia de Dios estarán abiertas. Pero al momento de la muerte, la gracia de Dios se termina, porque ya no tendremos la capacidad de influir en nuestro destino, porque desde el momento de tu muerte ya eres un espíritu perfecto. ¿Y cuál decisión crees tú que va a permanecer el día de tu muerte? La que tomaste en los 80 años de vida que el Señor te dio. Los ángeles la tomaron en una milésima de segundo, porque ellos no necesitan vivir 80 años terrenales. Ellos en una milésima ven lo que ocurre en 20,000 años. Esa es la capacidad de un espíritu. Y cuando tú salgas, la decisión que tomaste es la que tomaste en cámara lenta en 80 años que tú tuviste viviendo en tu cuerpo. ¿Me explico? ¿Me va entendiendo? A diferencia de los ángeles, nosotros tomamos las decisiones en cámara lenta. William Craig, en su libro Tiempo y Eternidad, él definió el tiempo así: el tiempo es lo que impide que todo suceda de una vez. Que todo suceda de una vez. Así como cada persona cuando viene un accidente revive toda su vida desde su niñez hasta donde está en una milésima de segundos, porque ya en la eternidad ya no hay tiempo, ya no hay límites. El tiempo es lo que impide que tú rápido seas adulto, anciano. Es lo que impide, pero en la eternidad ya no hay tiempo, ya no hay límites. Los ángeles tomaron su decisión como espíritus desde la eternidad. Nosotros lo estamos tomando en el cuerpo, sujetos al tiempo, en cámara lenta. Por eso toda decisión que estamos tomando en este momento nos está convirtiendo o en una criatura infernal o en un ser celestial. ¿Cómo? En las decisiones que tomamos diario. Yo les pregunto, ¿tú perdonas o odias? Si tú perdonas, entonces cada día te estás convirtiendo en un ser celestial. ¿Eliges la paz o la ira? Si eliges la paz, cada día te estás convirtiendo en tus decisiones, en cámara lenta, en un ser celestial. Pero si eliges la ira, cada día te estás convirtiendo más en un demonio. ¿Eres más generoso o más mezquino? Voltea atrás y ve las decisiones que has tomado y te darás cuenta en qué te estás convirtiendo. Haz una reflexión y voltea hacia atrás y di, ¿qué decisiones he tomado que vienen de Dios? ¿Y cuáles que no vienen de Dios, que son en desobediencia? Y en base a eso tú sabes en qué te estás convirtiendo. En cámara lenta te estás convirtiendo en esa persona que un día vas a ser. Dios a todos nos da la oportunidad de salvación, como dice Hebreos 3:5. Si oyes hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Cuando termine tu vida aquí en la tierra, la gracia de Dios se habrá terminado. Y ese es el pecado que Jesús llamó el pecado imperdonable. ¿Por qué Jesús no puede perdonar este pecado? ¿Por qué creen? ¿Saben por qué es imperdonable? Porque una persona que muere sin Cristo, esa persona no quiere ser perdonada. No quiere ser perdonada. Desde el momento en que una persona muere y al perder toda la gracia de Dios, ¿qué cree que ocurre con el corazón? Termina en endurecimiento total, que no quiere nada con Dios. ¿Qué dice Juan 3:20? Presten atención, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece ¿qué? Aborrece la luz. ¿Y quién es luz? Dios. Por eso una persona que muere sin aceptar a Cristo, desde el primer segundo que sale de su cuerpo y ve a Dios cara a cara, en lugar de ir y abrazarlo, ¿sabe qué va a hacer? Va a mostrar un gesto de aborrecimiento inmediato, de no querer estar con Él, porque la gracia termina
Y todo aquello que en este momento no permite que tú te vuelvas en un demonio y que aún puedes escuchar la palabra de Dios, es la gracia de Dios que concede a seres que aún están en el cuerpo y que son torpes y que se pueden equivocar. Por eso aún puedes correr a la cruz y decirle: Señor, soy torpe, me he equivocado, perdóname de mis pecados. Pero un día esa puerta se va a cerrar. Y te vas a convertir en la decisión que tomaste en vida. En un ser celestial o en un ser, como dice la palabra de Dios, que aborrezca a Dios. Y luego dice, y no viene ¿a dónde? Y no viene a la luz. O sea, cuando una persona muere, en lugar de correr hacia el Señor, que muere sin Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Correr hacia Cristo o huir de Él? Huir de Él. Esas son las tinieblas de afuera. El Señor en ningún momento lo echó a ningún lugar. En ese momento la persona huyó de Dios. Todo rastro de la buena versión de esa persona desaparecerá. Y yo lo veo esto en mis hijos y tú los ves en los tuyos. ¿Cuántos saben que tu hijo tiene una versión buena y una mala? Las ves las dos. Yo y mi hijo Mauro, yo lo veo y es un niño muy tierno, muy lindo, muy amoroso. Pero la otra versión nos ha hecho llorar. La otra versión. Si tu hijo muere sin Cristo, ¿cuál versión crees que va a quedar? La mala y potenciada, que se volvería irreconocible para ti si lo vieras. Aborreciendo a Dios, levantándole la mano. Dice la Biblia, crujiendo los dientes. Esto habla de un odio hacia Dios. Hacia Dios. ¿Cuántos de sus hijos les han dicho: yo no quiero nada con Dios ahorita? Bueno, ese odio, si muere en este momento, se va a potenciar a un odio de crujir de dientes, un aborrecimiento hacia Dios, porque sus hijos están eligiendo las tinieblas en este momento. Y si la muerte los encuentra así, en ese momento toda gracia, toda bondad es quitada, porque ellos aborrecen la luz y se convertirán en monstruos terribles, aborrecedores de Dios, y querrán estar lejos de Dios. El rico, fíjese que le está diciendo: puedes mandar a Lázaro para acá. Él nunca dice: yo puedo ir para allá, porque él no quiere nada con Dios, pero tiene sed en ese lugar. Las personas quieren alejarse de Dios. La voluntad de Dios es que todos se salven, pero como ya vimos, no todos se salvarán. Por eso fíjese lo que dice Hebreos 9:27, como ya lo leímos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia es muy clara, hermanos. Las almas son juzgadas en el momento que su espíritu se separa de su cuerpo. Cuando una persona muere en un hospital, en un accidente, en una cama, en ese momento está ocurriendo un evento glorioso. Un alma está siendo juzgada en la eternidad por el ser más santo, justo y poderoso que hay sobre todo el universo. En la parábola del rico y Lázaro, ellos ya habían recibido su juicio. Porque en la Biblia nos habla de otro juicio, que es el del trono blanco, que aparece ahí en Apocalipsis 20. Pero preste mucha atención. El juicio de Apocalipsis 20 es un juicio para toda la humanidad, reunidos en un mismo punto y donde las almas ya se unieron a su cuerpo, al final del tiempo. Pero el juicio que nos está hablando Hebreos aquí es un juicio individual que todos tenemos con Dios al segundo de morir. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Fíjense lo que dice Apocalipsis 20:11, que es el juicio final, no del que vamos a hablar ahorita, esto lo vamos a hablar después. Fíjense lo que dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, fíjense, aquí está todas las personas que salen del infierno, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos, o sea, sus cuerpos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Aquí es un juicio que es general a la humanidad. No va a cambiar nada con el juicio que tenemos al momento de nuestra muerte. Aquella persona que se aleja de Dios, aquella persona que va al infierno al momento de su muerte, al momento del trono blanco, la decisión no cambia. Ese es un momento donde Dios determina el nivel de castigo para cada persona por la eternidad. Y Dios ahí sí los arroja como un juez justo para acabar con la maldad. Pero de este juicio no vamos a hablar en esta tarde. Eso lo hablaremos después. Porque este juicio es en el cuerpo resucitado, en un mismo lugar y todos presentes. Es un juicio judicial, un juicio colectivo, para determinar el grado de castigo según tus maldades. Pero el juicio que voy a hablar hoy, que habla Hebreos 9:27, es del juicio que ocurre al segundo en el que tú mueres. De ese juicio quiero hablar en esta tarde. Por eso dice aquí, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una vez, y después de eso, inmediatamente que viene el juicio. Pongan atención aquí. Al momento de la muerte, hay un juicio personal entre tú y Dios. Y será en el lugar donde deje tu corazón de latir. Ahí será el juicio con Dios. Voy a explicarlos de la siguiente manera, para que vea cómo va a ser este juicio. Recuerda la ocasión en la que más te has alejado de Dios. Recuerda, en la que más te has alejado de Dios. Que más bajo volaste. Respóndame con sinceridad las siguientes preguntas. ¿Tenías deseos de orar? Díganlo fuerte. No. ¿Te apetecía leer la Biblia? ¿Deseabas ir a la iglesia? ¿Anhelabas pensar en Dios? ¿Por qué crees que querías estar lejos de todo eso? ¿Por qué ocurre esto? Porque eso nos obliga a confrontar nuestro pecado. Por eso cuando una persona sin Cristo muere y esté cara a cara con Dios, lo primero que va a ocurrir, ¿qué va a hacer? En lugar de ir a correr hacia Cristo, va a correr lejos de Él. Estará enfrente. Muchos dicen que cuando mueren, ¿qué ven? ¿Un túnel con qué? Con una luz. Puede ser, porque Dios ¿qué es? Luz. Y si tú eres un hijo de Dios, cuando mueras, tú vas a correr a esa luz. Si no, tú vas a huir de esa luz. Porque expone todo lo más oculto que hay en nuestro corazón. Por eso, ¿cuál será la reacción inmediata de un pecador al encontrarse con Dios? La misma reacción como cuando alguien mete su mano al fuego. ¿Qué hace? La saca inmediatamente. Es un juicio en el cual la misma persona se aleja de Dios voluntariamente. Volvemos a leer Juan 3. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz. Hermanos, si estas palabras están penetrando en tu corazón, es porque aún la gracia de Dios te está iluminando y te está abriendo el corazón. Por eso dice la palabra que si hoy escuchas su voz, no endurezcas ¿qué? No endurezcas el corazón, no lo endurezcas, porque aún está la gracia de Dios latiendo en ti y hablándote. Porque el día que mueras, la gracia de Dios terminará y tu corazón se convertirá en duro, aborrecedor de Dios, rechazando a Dios. Nuestros hijos nos dicen ahorita: yo no quiero que ver nada con Dios. Más adelante, ahí tienes un futuro demonio. Va camino a volverse un ser demoníaco. Porque tú ves que las elecciones de él son las tinieblas y no la luz. Y si muere en esta condición, terminará aborreciendo a Dios, rechinando sus dientes de odio hacia Dios. Luego vamos a hablar sobre el infierno. Porque dijo que es el lugar donde el gusano no muere. Y el infierno es un lugar donde en cuerpo se recibe el castigo. Y es un lugar donde no hay paz, donde hay mucha tortura. Fíjense, y esa es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Qué cuesta más hacer, lo bueno o lo malo? No, lo malo nos sale como si nos resbaláramos por una resbaladilla, ¿verdad? Está a gusto, vamos. Pero lo bueno cuesta. Si eres un hijo de Dios, entonces cuando mueras correrás. Fíjense lo que dice Juan 1:5, ya para terminar. Pongan atención, dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos,
Dígalo fuerte. ¿Dios es qué? Dios es luz. ¿Dios es qué? Dios es luz. ¿Dios es qué? Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cuántos andan en la luz? Si andas en la luz, te esfuerzas por promover la unidad entre los hermanos. Si andas en tinieblas, andas disipando chismes para dividir la congregación y para separarla. El que anda en luz tiene un corazón perdonador. En cambio, el que anda en tinieblas todo el tiempo saca los pecados pasados. El que anda en la luz tiene hambre por leer la palabra. El que anda en tinieblas tiene una intimidad de oración profunda. Se dice que el doctor Tozer lo invitaron un sábado a una conferencia y empezó la conferencia a las 12 del día y él no llegaba. Y pues pusieron a otro predicador y predicó. Finalmente nunca llegó el doctor Tozer. Al día siguiente, el domingo a mediodía, se lo encuentran y le dicen: pastor, ¿por qué nos falló? Nos dejó botado el evento. Y dijo él: ¿saben qué? Es que el sábado desde las 6 de la mañana me metí a orar. Me metí tan profundo, dice él, que perdí la noción del tiempo. Y cuando vi, ya era domingo, otro día, 10 de la mañana. Eso es lo que es tener una intimidad con Dios. Perderte en el tiempo. Uno de los grandes efectos de estar en la luz, hermanos, es que nos separa abruptamente del mundo. Nos separa. Fíjense que Nabucodonosor, él no tuvo ningún problema en que Sadrach, Mesach y Abednego adoraran a Jehová, siempre y cuando lo adoraran a él también. Y esta generación está igual. Sí, viene a la iglesia, adora a Jehová, pero también adora al mundo. Igual como Nabucodonosor quería. Pero estos jóvenes eran diferentes. Hermanos, el que anda en la luz anhela congregarse y espera con ansias la siguiente reunión con desesperación. Ya dejó este pretexto de que el coronavirus. No, ese no. Ese pretexto viene del infierno ya, hermanos. El que está en la luz anhela congregarse porque está en la luz y conoce a Dios. Yo pregunto, ¿en qué te estás convirtiendo? Las decisiones que estás tomando te están convirtiendo día a día en una criatura celestial o en una criatura demoníaca. Recuerda, el día de tu muerte será el momento en que la eternidad se una al tiempo. Te darás cuenta que toda tu vida, que sentiste que fueron muchos años, en realidad fue milésima de segundos a la luz de la eternidad. Solo que como vivimos en un cuerpo sujetos al tiempo, pensamos que fueron muchísimos años. Cuando era niño. Pero a la luz de la eternidad te vas a dar cuenta que viviste milésimas. Un flashazo fue en tu vida. Fue un flashazo. Déjeme leerle por último un pasaje que es para los cristianos. Fíjense lo que dice. Cuando alguien habla en lenguas, esta oración se lleva en el tiempo o en la eternidad, en la dimensión de la carne o en la dimensión del espíritu. En la dimensión del espíritu. Fíjense lo que dice Pablo, 1 Corintios, no lo abra, 14:2. Porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el espíritu que habla. ¿Qué está hablando ahí? ¿El espíritu o la carne? El espíritu. O sea, el espíritu se está brincando el cuerpo. Por lo tanto, esta oración se está haciendo ¿en qué? En la eternidad. Pero si yo oro en lengua desconocida, dice el verso 14, mi espíritu ora, diga eternidad. Pero mi entendimiento, diga tiempo, queda sin fruto, porque no está participando aquí el cuerpo ni el tiempo. Por eso la oración en lengua se brinca el cerebro, se brinca el cuerpo. Por eso cuando decimos 3 palabras en lengua se equivale a 80 años de oración. Así de fuerte. Wow. ¿Qué será estar en la eternidad? ¿Cómo vamos a ver nuestra vida? Santiago dijo que nuestra vida, en Santiago 4:14,
Dice que es solo como un vapor que aparece por un poco de tiempo. Mi esposa el otro día cocinaba y yo veía que salía vapor. ¿Cuánto dura el vapor? Ni un segundo. Aparece, ¡fum! Y se va. ¡Fum! 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 Se va por así. Bueno, nuestra vida así es, como el vapor. Por eso cuando salimos de este cuerpo, ¿cómo vemos nuestra vida? 80 años. ¿Eso fue 80 años? Sí. Nada. Obviamente en el cuerpo, ¿cómo lo sentimos? En cámara lenta. Pero en la realidad, ¿qué es? Nada. Ahora entiendo la ignorancia de los que dicen, ¿y quién ha visto a Dios? ¿Y dónde está? O sea, el vapor, hermanos, el vapor. Así miren, el vapor. Hablando con el ser eterno, o sea, se les olvida lo que dijo Pedro, que para el Señor 1000 años tuyos en la eternidad, ¿cuánto es? Un día, y tú ni a 1000 años vas a llegar, ni a 80 vas a llegar. Si 1000 años es un día, 80 ¿cuánto es? Nos reiremos y diremos, ¿por qué no serví a Dios en esa milésima de segundo? ¡Qué torpe fui! Ahora se dan cuenta por qué Leonard Ravenhill decía, Señor, que mis ojos nunca se aparten de la eternidad, de ese momento. No permitas que yo crea que son muchos años, es nada. Cuando yo deje este cuerpo va a cambiar todo. Eso es lo que decía. Después de entender esto, nuestra vida ya no puede ser la misma, hermanos. No puede ser la misma. El día de hoy examina tu vida y voltea a ver las decisiones que has tomado. ¿Estás caminando en la luz o en las tinieblas? ¿Amas el cielo o amas el infierno? Si hoy escuchas su voz y la estás escuchando y Dios te permite ver en qué te estás convirtiendo, hoy es un día. No cierres el corazón y ven a los pies del Señor. Amén. Vamos a poner una alabanza. Pon una alabanza, Claudio. Vamos a orar. Ahí donde están, cierren sus ojos. Y aunque estamos en el tiempo, sabemos que también dentro de nosotros hay eternidad. Cierra tus ojos y dile, Señor, he escuchado tu voz. Me has hablado como una trompeta retonante, Señor. No somos de este mundo. Señor, vengo hacia ti, Señor. Hoy veo tu gracia hablándome a mi corazón, Señor. Tu gracia retumbando en mi espíritu, Señor. Que aunque tengo 20, 30, 40, 50 años, Señor, hoy he visto que es nada. Que el día que mi espíritu deje este cuerpo, veré la realidad de este mundo. Aunque Pedro lleva muerto 2000 años, desde la eternidad, él siente que apenas llegó. ¡Wow! ¡Qué reino tan grande! A veces vemos en videos que las almas son transparentes. No se equivoque. Los ángeles dicen que están llenos de luz, de los colores más bellos. Más bien estamos ciegos a la realidad. Levante sus manos y dígale, Señor, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestros pecados, Señor, perdóname. Perdóname por aborrecer la luz, por tomar decisiones tenebrosas, contrarias a ti, que sin darme cuenta, Señor, te estaba aborreciendo en mis decisiones y me estaba convirtiendo en un demonio cristiano. No, Señor, perdona nuestras iniquidades, lávanos con tu sangre, que tu sangre nos limpie, Señor, que el día, Señor, en el que yo muera, yo corra hacia la luz y que no huya de la luz aborreciendo la luz, crujiendo los dientes. Perdona mis iniquidades, lávame mis pecados. Reconozco que un día tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, que tú estabas viendo lo que yo no veía, Señor, que tú como Dios eterno te humillaste, que tú en esa cruz tú ya me veías a mí. Dígale de corazón, perdóname, Señor, perdona mis iniquidades,
lava mis pecados, lava mi maldad. Tú eres eterno, Dios. Oh, la eternidad se abre a nuestros ojos, Señor. Tócanos, tócanos. Tú eres santo, Dios. Aleluya, Señor. Que el peso de tu santidad caiga sobre nosotros, que nos aplaste, que nos consuma, porque tú eres un Dios santo, eterno, poderoso, Señor. Aleluya, Señor, límpianos, perdona nuestra maldad, perdónanos, nos arrepentimos, Señor. Que el día de hoy el Señor ponga un temor santo en cada uno de nosotros y que no caminemos igual como hemos caminado. Que ese temor se encienda en todos aquellos que aún la gracia de Dios está. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al único que merece la gloria. Amén. Gracias. Bueno, después de haber recibido lo espiritual, ahora vamos a recibir lo físico, ¿verdad? La comida física. No sé si ya el pizzero llegó, pero vamos a sacar sillas de aquí para que cada quien